Y como les dije desde el principio, hoy vamos a hablar acerca de evidencias de ser verdaderos cristianos. Bueno, la palabra cristiano se usó por primera vez, o se habló por primera vez en Antioquía. En nuestras Biblias, en Hechos, en el capítulo 11, desde el verso 25 al 26, dice la palabra: después que Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo y hallarlo, lo trajo a Antioquía, y en Antioquía se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando la palabra de Dios, y dice la Biblia que a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Eso está en Hechos, capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Usted puede ahí confirmar en su casita. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Porque un cristiano es un discípulo de Jesús. Un discípulo es una persona, sea hombre o sea mujer, que ha experimentado un nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo para Dios. Y para nacer de nuevo en Dios y para Dios, primeramente tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentimiento de nuestros pecados. Un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados es sentir dolor de haber ofendido a Dios. Un verdadero arrepentimiento es tener un cambio total de mentalidad y un cambio total de nuestra forma de vivir, que no era del agrado de Dios. Antes vivíamos haciendo las obras de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, que eran contrarios a la voluntad de Dios. Borrachera, ira, pleito, contienda, brujería, hechicería, haciendo cosas terribles que no eran de la voluntad de Dios. Pero ahora nuestro arrepentimiento verdadero nos lleva a un cambio de mentalidad y a un cambio de estilo de vida, ahora agradándole a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona que le entregó su vida a Jesucristo, sus pecados fueron perdonados. Sus pecados fueron perdonados. Ha sido redimido, justificado, santificado y limpiado. Y es una nueva persona para Dios. Lo que hizo en el pasado, Dios ya lo enterró y lo olvidó. Ahora es una nueva persona en Cristo Jesús, con una nueva mentalidad y con un nuevo corazón, un cambio total en su vida. Y la vida de una persona que le ha entregado su vida a Cristo cambia completamente cuando estamos dispuestos a darle nuestro corazón a Dios, y cuando estamos dispuestos a darle el control total a Dios. Antes no puede cambiar. Si usted no le da su corazón a Dios, o si usted no le da el control total a Dios para que Dios tenga el control de todo su ser, si usted no lo da, o si usted no lo hace, entonces no podemos nacer de nuevo, o no se nace de nuevo. No podemos ser cristianos designados por alguna institución religiosa si todavía no hemos nacido de nuevo. O sea, la semana pasada hablé acerca del bautismo, que el bautismo no te hace cristiano. El bautismo es un testimonio de buena conciencia delante de Dios. El bautismo simboliza a la persona que primeramente ha tenido un arrepentimiento de su pecado y que después da testimonio público acerca de su conversión, de estar enterrando en las aguas. Cuando se sumerge en el bautismo, se sumerge al pecador, se está sumergiendo al pecador y está enterrando en las aguas todo su vida pasada, su viejo hombre, y está saliendo como un nuevo hombre en Cristo, creado en Cristo para
hacer buenas obras para hacer lo correcto delante de Dios. No podemos ser cristianos si nos designan y nos dicen, ¿sabes qué? Tú eres cristiano porque te bautizaste, pero si no hay un nuevo nacimiento, no somos cristianos. Si no hay arrepentimiento, no somos cristianos. Si no hay cambio de vida, no hay una actitud de cambio, no somos todavía cristianos. Todavía no hemos nacido de nuevo. Si todavía no hemos nacido de nuevo, no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, no podemos ser cristianos si no hay arrepentimiento, vuelvo a repetir, de los pecados. Si todavía nuestra mente y nuestras vidas siguen siendo las mismas, con sus pasiones y sus deleites que salen de la voluntad de Dios, todavía no podemos considerarnos cristianos, porque un cristiano es un discípulo de Jesús, alguien que experimentó el nuevo nacimiento, alguien que ha tenido un cambio de su vida, un cambio total en su vida, en su conducta, en su forma de ser, en su mentalidad. Dios, hay algo muy importante, Dios no hace acepción, no tiene favoritos. Todos somos llamados para ser hijos de Dios, todos somos llamados para pertenecer al reino de Dios, al reino de su Hijo Jesucristo, ser discípulos, ser cristianos, todos somos llamados. Dios no hace acepción. El apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado para salvación a toda la humanidad, solamente que nos enseña que tenemos que renunciar al pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida piadosa, justa, delante de Dios y santa. Pero mientras que no renunciemos a ese viejo hombre, al pecado, mientras que no renunciemos a esa vieja vida de deleites y placeres, a esas costumbres y tradiciones que no van conforme a la palabra de Dios, que no van conforme a Cristo, entonces no tendremos parte en el reino de Dios, porque todavía vamos a estar viviendo en el pecado y no vamos a estar viviendo como hijos, sino vamos a estar viviendo como bastardos. Pero ser cristiano es un compromiso con Dios. Por más que yo diga de repente, yo soy cristiano, pero tomo cerveza, me emborracho, fumo, le saco la vuelta a mi mujer, por más que yo diga soy cristiano, pero paro peleando con todo el mundo, no perdono a nadie sus ofensas, pego a la mujer, maltrato a los hijos, por más que yo diga que soy cristiano y no hago la voluntad de Dios, y al contrario, soy un hombre violento, un hombre iracundo, soy un hombre que roba, mata, adultera, qué sé yo, por más que yo diga que soy cristiano, pero hago estas cosas que son en contra de la voluntad de Dios, entonces no he nacido de nuevo, ni soy cristiano. Porque ya le dije, un cristiano es un discípulo de Jesús, como lo dice la palabra, que se habló por primera vez en Antioquía. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Vamos a ver evidencias de un verdadero cristiano. ¿Qué evidencias hay en una persona que es cristiana, que dice ser cristiana? ¿Qué evidencias hay? Por ejemplo, la primera evidencia de ser cristianos es que el cristiano desea de Dios. El cristiano desea de Dios, del Padre. En 1 Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2, dice la palabra de Dios: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Una persona que le entrega su vida a Cristo, o que le ha entregado su vida a Cristo, desea de Dios, desea de las cosas de Dios, desea estar en la presencia de Dios, desea estar en la iglesia, desea buscar mucho de Dios en la oración, en la palabra, leyendo la palabra, buscando de Dios. Como dice Pedro dice que como niños que recién nacemos y que desean la leche espiritual, la leche de mamá, así es el creyente en lo espiritual, desea de Dios, desea la leche espiritual, que es la palabra, la leche espiritual que es la oración, la leche espiritual que es desear todo de Dios. Porque el que es nacido de nuevo en Cristo
desea eso, desea estar con Dios, desea sentir a Dios, desea hablar con Dios, desea estar en la presencia de Dios, está enamorado de Dios, está enamorado de Jesucristo y busca de Dios en la oración, en la lectura de la palabra, está leyendo, está escudriñando la palabra, está buscando de Dios, desea estar en la iglesia si es posible todos los días, pero cuando no hay ese nuevo nacimiento, pues la persona no desea de Dios, ni siquiera que le hablen de Dios. Pero hay que también tener cuidado en cuanto, por ejemplo, a lo que la palabra dice, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que el que recién nace en Cristo desea la leche espiritual no adulterada. Y en esto tenemos que poner mucho énfasis los pastores, que tienen que cuidar de la iglesia del Señor, que tienen que cuidar de las ovejas, que tienen que cuidar de los hermanos que recién se convierten a Cristo y exhortarles para no estar escuchando otras formas de doctrina que están fuera de la voluntad de Dios. La misión del pastor es afirmar al creyente recién nacido. Luego es discipular al creyente recién nacido en la sana doctrina de Dios, para que después ese cristiano que ha sido primeramente fue evangelizado, segundo fue afirmado, tercero fue discipulado, cuarto sea enviado a predicar el evangelio, porque esa es la misión de la iglesia. Pero a veces hay hermanos que reciben a los testigos de Jehová, que reciben a los mormones, que reciben otras ¿cómo le podemos decir? Otras sectas. Así, porque la palabra secta significa error de doctrina, que están fuera de la doctrina de Dios. En el tiempo de Jesús habían dos sectas, la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y en aquellos tiempos se denominaba secta a las escuelas o partidos del judaísmo que eran una raíz del original. Es como, por ejemplo, los judíos tenían una escuela o partido que era los fariseos o los saduceos, que diferían mucho de lo real o de lo verdadero, porque ellos, por ejemplo, uno de ellos creían en la resurrección y los otros no creían en la resurrección. En esa diferencia había en cuanto a las sectas en aquellos tiempos de Jesús, pero en los tiempos del apóstol Pablo ya se denomina secta con la palabra herejía, que significa error de doctrina, y es toda denominación o toda institución religiosa que está fuera de la verdad de Dios, como por ejemplo estos testigos de Jehová, que con sus doctrinas heréticas afirman que Jesús no es Dios y que no reconocen al Espíritu Santo como Dios, y sus enseñanzas difieren mucho de la palabra de Dios, que más adelante vamos a hablar de repente el tema sobre lo que es sectas religiosas, para que usted se dé cuenta realmente lo que es una secta, características de una secta, en qué se diferencia, y usted pueda comprobar realmente lo que es la sana doctrina. Como hoy día escuché en la radio, en la mañana escuché una noticia que ha aparecido una secta religiosa que dicen que hay Dios Padre y Dios Madre, una verdadera e inmensa herejía, que que realmente difiere y que no está conforme a la palabra de Dios. En fin, bueno, el hecho está en que a veces los hermanitos le abren la puerta a testigos de Jehová, a mormones y a otras sectas que enseñan herejías, y la palabra dice que los recién nacidos tienen que desear leche espiritual no adulterada, pero eso va a depender también del pastor, de cómo los está afirmando, discipulando y cómo los está preparando para seguir el camino de la cruz. Entonces encontramos esto. Por ejemplo, hay sectas heréticas que se quieren justificar delante de Dios con buenas obras. Hay sectas heréticas que se quieren justificar delante de Dios portándose bien. Hay otras sectas heréticas que se quieren justificar delante de Dios haciendo obras de beneficencia, haciendo cosas buenas. Hay otras sectas que se quieren justificar delante de Dios guardando la ley, no comiendo carne o guardando un día de la semana
y otros que se quieren justificar delante de Dios al estilo de los judíos, los israelitas, practicando todas las costumbres judías y hasta sacrificando animales para expiación de sus pecados, cuando en realidad la palabra de Dios, y eso preste usted mucha atención, en la palabra de Dios dice, en Hechos capítulo 13, verso 39, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Eso dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 39. Y es más, en Romanos capítulo 13, en el verso 20 al 24, dice la palabra de Dios que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora dice la palabra, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice la palabra, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, al morir y derramar la última gota de su sangre, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, ni por sus obras, ni por sus hechos, ni porque haga esto o el otro. El único que justifica es Jesucristo de Nazaret. Romanos capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, escuche bien, en Gálatas capítulo 3, en el verso 10, dice la palabra de Dios que el que se quiere justificar por las obras de la ley y no la cumple, está bajo maldición. Mire, dice la Biblia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y presta atención, en la ley hay ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos, y para cumplir la ley, primeramente tienes que circuncidarte, cortar el prepucio de tu miembro viril en los varones, circuncidarse, guardar el día de reposos sin hacer nada de cosas seculares. No tienes que cocinar, porque eso lo tienes que preparar un día antes. Pero miren, imagínense que ni siquiera Moisés, ni ningún hombre en el antiguo pacto cumplió la ley, excepto Jesucristo, que cumplió la ley y los profetas. Pero ahora hay algunas sectas religiosas que obligan a guardar la ley, que obligan a guardar el día de reposo, que obligan a guardar las fiestas solemnes, y ni ellos mismos la cumplen. Bueno, gloria a nuestro Dios. Estas son la primera evidencia de ser cristiano, que el que es cristiano desea de Dios, desea conocer más de Dios. El que es cristiano desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada. Desea saber de Dios, estar en la presencia de Dios. El que es cristiano desea tener siempre a Dios en su corazón y desea siempre estar en la presencia de Dios. Miren, en San Juan, en el capítulo 8, en el verso 47, dice la palabra que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el que no es de Dios, y el que no es de Dios, no oye la palabra. El que no es de Dios, pues aborrece la palabra. Y cuando escucha la palabra se molesta. Y cuando alguien le habla de Dios o de Cristo, está molesto, está amargo y quiere arrancar rápido. Porque no es un cristiano verdadero, porque no ha experimentado el nuevo nacimiento. Hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero solamente es un título nada más, porque en realidad si le habla de Dios se molesta, y la evidencia de que no son de Dios está reflejada en sus vidas. Mira, hay gente que de título lleva el nombre de cristiano, pero la evidencia de que no son de Dios está reflejada en toda su vida. Juergas, parrandas, borrachera, pleito, ira, enojo, contienda, pelean con todo el mundo, inmoralidad sexual, practican la fornicación, porque
practican el sexo antes de casarse, adulterio, le sacan la vuelta al marido o el marido a su mujer, homosexualismo entre hombres y mujeres, están practicando el sexo con su mismo sexo, pues, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pornografía, sensualismo, todo eso se ve en una persona que aún no ha nacido de nuevo y que de repente tiene el título de cristiano, pero solamente es un título nada más porque no ha nacido de nuevo y todavía no hay un nuevo nacimiento en su vida. Hay muchas personas que viven así, quizás de repente por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, pero ahora se les está hablando la palabra de Dios. Hay mucha gente que vive en la idolatría, que vive con falta de perdón, practicando la brujería, la hechicería. Como dijo el apóstol Pablo, los que practican tales cosas no entran en el reino de Dios. Estas son evidencias de una persona que aún no ha nacido de nuevo. Estas son evidencias de una persona que no es cristiana. Por más que tenga el título de cristiano, porque la religión no te da el título de cristiano. La religión, mi querido amigo, no te acerca a Dios. La religión no te da vida nueva. La religión no te hace nacer de nuevo. El que te hace nacer de nuevo, el que te da vida nueva, se llama Jesucristo, y Jesucristo no es religión. Jesucristo es vida, amor, gozo y paz en el Espíritu. Entonces, vuelvo a repetir, como dice el pastor José, es el tema que él habló el domingo en el culto dominical. Él dice que la vida de una persona cambiará completamente cuando esté dispuesta a darle el control total a Dios. La vida de una persona va a cambiar completamente si está dispuesto a darle el control total a Dios. Nadie puede ser mejor persona por sus propias fuerzas. Nadie puede ser mejor que los demás o mejor persona por sus propios medios o por sus propias fuerzas. No puede ser. Mucha gente quiere mejorar su vida. Mucha gente quiere ser diferentes, pero no pueden por sus propias fuerzas. Pero hay mucha gente que quiere mejorar su vida, pero no está dispuesta a entregarle el control de su vida a Dios. Todavía quiere hacer su voluntad. Hay mucha gente que quiere mejorar en la vida, pero todavía está haciendo su voluntad. Todavía está queriendo vivir en sus deleites, está queriendo vivir en sus pecados, todavía quiere vivir apartado de Dios. Y apartado de Dios, pues nos va a traer dolor, sufrimiento, enfermedad, miseria y calamidades y desgracias. Porque apartado de Dios nos va a venir todo lo malo. Pero Jesús nos dice en esta tarde: arrepiéntete de tus pecados y entrégame tu vida. Es lo que dice Jesús. He aquí, estoy a la puerta y te llamo, y si alguno abre la puerta desde su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que seamos parte de su reino, del reino de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a hablar sobre la segunda evidencia de que somos cristianos, porque la primera evidencia de ser cristiano es que el cristiano desea de Dios, desea conocer de Dios, desea estar en la presencia de Dios, desea de Dios en cuanto a la palabra, lee la Biblia, desea de Dios en cuanto va a la iglesia, está siempre pendiente de Dios y siempre está con la expectativa de que va a recibir de Dios palabra. La segunda evidencia de ser cristianos es que el cristiano busca las cosas de arriba. La segunda evidencia de ser cristiano es que el cristiano busca las cosas de Dios. Y la segunda evidencia de ser cristianos es que cambiamos nuestro estilo de vida, de amigos, que no son amigos muchas veces, porque un amigo no puede ser alguien que te invita a droga, alguien que te invita a la fiesta, a fumar o a drogarte o a emborracharte o a dejarte sin dinero. Un amigo no puede ser eso. Pero la segunda evidencia de ser cristiano es que el creyente, el nuevo cristiano o el que cree en Jesucristo o el que es un discípulo de Jesús, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba y cambia muchas cosas. Cambia de amistades, cambia de amigos, cambia de entorno. Antes iba a fiestas, ahora va a la iglesia.
Antes iba a juerguearse, ahora va a la iglesia. Ahora ya no se sienta a tomar chelas en una cantina, ahora se va a la iglesia a orar, a alabar a Dios y está hablando de Dios a otras personas. Ahora ya no es malvado, ahora ya no es perverso, ahora es un hombre que tiene amor por su familia, por su esposa, por sus hijos. Antes maltrataba a la esposa y maltrataba a los hijos, pero ahora ya no hace eso. Esas son evidencias de un verdadero cristiano, que busca las cosas de arriba y que cambia totalmente. Dice la palabra en Colosenses capítulo 13, en el verso 1 al verso 2, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En el sentido espiritual, buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba es involucrarnos en la obra de Dios. Ese es en el sentido espiritual. Buscar de Dios, buscar el reino de Dios, involucrarnos en la obra de Dios, cambiar tu estilo de vida, cambiar de entorno, cambiar de amistad. Eso es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba es involucrarse también en la obra de Dios, involucrarse en la oración, involucrarse en la palabra, en el evangelismo, involucrarse en vivir una vida sana y santa delante de Dios, como dijo el apóstol Pablo y también los demás apóstoles. Pues la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación y de todo pecado, o sea, no practicando. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 3. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo en cuanto a buscar de Dios? En cuanto a buscar las cosas de arriba, o en cuanto a poner la mira en las cosas de arriba, lo cual es una evidencia de que somos cristianos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en el capítulo 3 de Colosenses, el verso 12, dice: vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son evidencias que somos cristianos. Cuando una persona es alguien de entrañable misericordia, alguien que es bondadoso, alguien que es humilde, alguien que es manso, alguien que no es violento, alguien que tiene paciencia para las cosas. Esas son evidencias de que somos cristianos, porque la Biblia lo dice. Y es alguien que está buscando las cosas arriba. Ojo, también dice la palabra que una de las evidencias de que somos cristianos es pues que somos vestidos como escogidos de Dios, pero que también nos soportamos unos a otros y perdonamos unos a otros nuestros pecados, nuestras faltas, porque siempre hay ofensas en nuestra vida. Podemos ofender a la esposa, o de repente podemos ofender a alguien, pero el que es cristiano es rápido, capta las cosas y dice: Señor, me he equivocado, he hecho esto que no es justo, y pide perdón. Dice la Biblia: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Decimos, somos cristianos, pero muchas veces no soportamos ni al hermano, ni al vecino, ni tampoco soportamos al compañero de trabajo. Y la mejor, y a la menor perdón, a la menor ofensa, estamos que reventamos y no queremos perdonar. Eso no es evidencia de ser cristianos. Dice también la Biblia: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos con Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después dice, miren las evidencias de ser cristiano. Miren lo que dice la Biblia: casada, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero sin embargo vemos que a veces hay mujeres que no quieren sujetarse al esposo, ni menos se van a sujetar a Dios. Pero la evidencia de ser cristianos es que tanto hombres como mujeres se sujetan a Dios y se sujetan los unos a los otros, como en el caso de las casadas, que se sujetan al marido. Dice también la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres,
y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que la Biblia, que es palabra de Dios, nos enseña y nos capacita para ser mejores personas. Y un cristiano, alguien que le entregó su vida a Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, pues una de las evidencias es que es alguien que se sujeta a Dios, alguien que busca de Dios, alguien que se preocupa en buscar las cosas de arriba, alguien que se sujeta conforme a la palabra, porque si la palabra dice que las casadas se sujetan al marido, las mujeres que están casadas y son cristianas tienen que hacerlo. Y igual el marido que es cristiano y ha nacido de nuevo, pues tiene que amar a su esposa y no tiene que ser áspero con ella, porque la Biblia lo dice así, que son evidencias de un verdadero cristiano. Así como también los hijos que son cristianos tienen que ser obedientes a sus padres, y porque esto a Dios le agrada, porque también la Biblia dice que hay que honrar a los padres para que nos vaya bien y tengamos largos años de vida sobre toda la tierra. Y también la Biblia habla que los padres no deben exasperar a sus hijos, no deben de tratarlos ásperos, no deben de tratarlos mal, no deben de ser con sus hijos, digamos, recios, o no deben de estarlo molestando por las puras, para que ellos no se desalienten. O como también la Biblia dice que los que trabajan, los que tienen jefes, los que trabajan para alguien, ya sea institución pública o privada, o qué sé yo, ya sea los que trabajan, deben obedecer en todo a sus patrones terrenales y deben hacer las cosas bien, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios. Hay mucha gente que a veces hace su trabajo cuando el jefe está mirando, pero cuando el jefe no lo mira, cuelgan los brazos y ya no quieren trabajar. Esas cosas no deben pasar. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, tiene que demostrar que es cristiano, tiene que demostrar con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, tiene que demostrar que es un hijo de Dios, y que los jefes no se estén lamentando y diciendo, mira, ese creyente es un flojo, no hace nada. Esas cosas delante de Dios no son buenas ni agradan a Dios. Tenemos que cambiar de actitud si decimos que realmente somos cristianos. Tenemos que hacer todas las cosas de corazón y hacerlo bien como para Dios. Dice también, cuando decimos que buscamos las cosas de arriba, cuando decimos que buscamos las cosas de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno todavía no es cristiano, cuando aún no somos de Dios, muchas veces la gente busca las cosas de abajo de la tierra, el tener mucho dinero, el tener muchas posesiones. Hay mucha gente que todavía no ha nacido en Dios, pero dice ser cristiano, pero está buscando más las cosas de la tierra, está buscando más el dinero, está buscando más las posesiones, está buscando más la fama, está buscando más el poder, antes que a Dios. Y no digo que sea malo buscar de repente el bienestar económico o el dinero. No digo que sea malo. El problema está en que muchas veces hay mucha gente que busca primero estas cosas y a Dios le pone en segundo o en último lugar, y eso no es bueno delante de Dios. Lo malo es que mucha gente se descuida de Dios y no busca de Dios y está buscando más el dinero, está buscando más las cosas materiales. Y la Biblia dice que raíz de todo lo malo es amor al dinero. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, o sea, el pecado, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría, dice la Biblia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres, en los cuales también antes hemos andado haciendo estas cosas, pero ahora hemos dejado todas esas cosas. Ahora dice, dejad también vosotros toda malicia, toda ira, todo enojo, toda blasfemia, toda palabra deshonesta de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, despojándonos del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual ha sido creado conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, y que se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Esas
son evidencias de que somos cristianos. Usted lee la palabra de Dios, usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que toda la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida como a Dios le agrada. Nos lleva, toda la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento. Toda la palabra de Dios nos lleva a buscar de Dios, a desear de Dios. Pero para eso tiene que haber un nuevo nacimiento. Para eso tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer en Dios. El cristiano no es un título que te pone una institución religiosa, vuelvo a repetir, y que tú puedas llevar en tu vida así como un traje, y después quieras vivir tu vida, porque hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero vive su vida, una vida libertina, de borrachera, de parrandas, de fiestas costumbristas, de idolatría, de prácticas de hechicería, de brujería. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero anda peleando, matando, robando, estafando y prostituyéndose y haciendo cosas perversas. Y después se va a misa, pide perdón a Dios, recibe el cuerpo de Cristo, que es la Santa Cena o Eucaristía, y después sigue haciendo lo mismo. Ese no es un cristiano. Un cristiano es tener la mente de Cristo. Un cristiano es llevar la vida de Cristo, su ejemplo. Como dijo el apóstol Pedro, pues para esto fuimos llamados, dice el apóstol Pedro, para seguir los pasos de Jesús, para seguir los pasos de Dios. Eso está en 1 Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21. Dios nos ha llamado para seguir el ejemplo de Dios, para ser santos, así como también lo dice Pedro en 1 Pedro 1, 15 y 16, donde dice, sino como aquel que nos llamó es santo, también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si invocamos a Dios por Padre, que no hace acepción de personas, porque Dios nos ama a todos por igual y nos da la oportunidad de ser salvos en Jesucristo, si invocamos por Padre a Dios, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra peregrinación, de nuestra vida. Tenemos que conducirnos en temor. Y eso es lo que estamos predicando, que tenemos que cambiar de actitud. Eso es lo que estamos predicando, que tenemos que cambiar de actitud delante de Dios. Como dice Pedro en su primera carta, tenemos que desechar todas las cosas malas, tenemos que desechar toda la maldad, todo pecado de nuestras vidas, y para hacerlo es entregándole nuestra vida a Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo si es que todavía no lo has hecho, y si es que lo has hecho y todavía tu vida no es del agrado de Dios, siempre pide perdón a Dios y dile: Señor, cambia mi mente y mi corazón, ayúdame a serte fiel y leal. Recuerda que la palabra perfección en la Biblia no se refiere a que tú seas intachable o que no cometas errores, sino la palabra perfección en el texto de la Biblia significa que tú haces las cosas correctas delante de Dios y que tienes temor de Dios para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctas. Eso es lo que Dios quiere que conozcas, es lo que Dios quiere que tú sepas. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú tengas algo muy bueno en tu vida, salvación, vida eterna, y todas las cosas van a ser añadidas mientras que tú busques más y más de nuestro Dios. Dios te bendiga, y vamos a una pausa comercial rápidamente para luego ya despedirnos, porque la hora avanza rápidamente en el canal y gracias a Dios que ya hemos terminado. Adelante con la pausa.